¿Tienes una botellita de agua? Por favor, muchas gracias. Gracias, Mauro. Muy buenos días, hermanos, todavía. Gracias a Dios que nos permite hoy continuar estudiando su palabra. Gracias a nuestro buen Dios. Y me gustaron mucho los cantos que eligió hoy nuestro hermano Jorge. Creo que a veces tienen mucho que ver con situaciones que vivimos, que atravesamos. Muchas gracias. Que atravesamos a diario, ¿verdad? Situaciones tan complicadas. No te preocupes, hermano, con calma. Nuestra alma angustiada, y me recuerda mucho cómo antes de llegar a Cristo, nuestra alma se encontraba angustiada y perturbada, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dado la paz y se cumple su voluntad, como dice ahí. Así que quiero pedirles que hoy abran sus Biblias en el libro del profeta Ageo, por favor. Libro del profeta Ageo. La semana anterior comenzamos a estudiar este precioso libro, hermanos. Tiene 38 versos, 2 capítulos, un libro precioso. Y la semana anterior omití leer el texto bíblico, así que hoy quiero que iniciemos leyendo el texto bíblico. Vamos a leer Ageo capítulo 1, versos 1 al 15, que corresponde al primer sermón que da el profeta Ageo. Ageo 1, versos 1 al 15. Si alguien no trae Biblia, hay por ahí algunos Nuevos Testamentos, pero de este lado está la Biblia completa. Si quieren tomar algunos, de este lado tenemos algunas Biblias completas. Vamos a Ageo 1, versos. Es que creo que solo trae el Nuevo Testamento, mi hermano. Ageo capítulo 1, versos 1 al 15. Dice así la palabra de nuestro buen Dios. Dice así la palabra de nuestro buen Dios. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, ¿no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Verso 9, Ageo 1:9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Ageo 1:11. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Esta es la palabra de nuestro buen Dios.
Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos, Señor, cuando nuestras prioridades están trastocadas, Señor, cuando corremos a otra cosa, Señor, y te dejamos por un lado, Señor mío. Gracias, Señor, y perdona nuestros pecados, Señor. Quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo, así como despertó a Zorobabel, Josué y a ese remanente, nos despierta hoy a trabajar, Señor, y nos ayuda a ser fuertes y valientes en todo momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de este sermón es Un mandato a reedificar el templo. Ageo 1, 8 al 15. Un mandato a reedificar el templo. La semana anterior estudiamos los primeros 7 versos. Recuerden que Ageo da estos 4 sermones o 4 mensajes o 4 oráculos en un lapso de 4 meses. 3 meses y medio, 4 meses, en el año 520. El primero que da, lo da en el 29 de agosto del año 520 antes de Cristo. Déjenme introducir ahora de otra manera. La semana anterior introduje el sermón digamos que por un lado, pensando y leyendo las profecías de Jeremías, capítulo 29, verso 10 y verso 11, pero ahora quiero hacerlo hablando del profeta Isaías, que todo apunta a esto. Así que Dios en su soberana voluntad utilizó al profeta Isaías para predecir el regreso del pueblo de Israel que estaría en el cautiverio bajo Ciro, es decir, Ciro sería el que promulgaría este edicto para que regresaran. Ciro reinó en el imperio medo-persa entre los años 538 al 529 a.C. y el decreto que da Ciro revierte la cautividad del pueblo de Dios. De hecho, los pueblos que estaban bajo el imperio medo-persa podían regresar de acuerdo a este decreto que se da. Pero Ciro lo da, como lo podemos leer en 2 de Crónicas 36, 22 y 23, y como podemos leerlo en Esdras 1, 1 al 4. Ahora, Isaías 44 e Isaías 45 predicen el regreso del pueblo de Israel, pero aquí está lo interesante, que Isaías profetiza unos 150 años antes de que incluso naciera el hombre llamado Ciro. Es decir, Dios conoce todo aún antes de que una persona nazca y le llama en Isaías 44 y 45 el rey Ciro. Es este rey Ciro que promulgaría el decreto para que su pueblo regresara. Este es Jehová de los ejércitos, el Dios soberano que controla, como decían los cantos, todo, absolutamente todo lo que ocurre en su universo, en su cosmos, porque Él es el dueño de todo. Y el Señor sabía que su pueblo iría en cautiverio. Y no solo eso, Ciro era un rey pagano utilizado por Jehová para promulgar ese decreto y que su pueblo regresara. Así que Ciro promulga ese decreto, Ciro ayuda de alguna manera al pueblo de Israel y como lo vimos la semana pasada, es Jehová de los ejércitos que controla todo. Jehová de los ejércitos utiliza a un rey pagano para cumplir sus propósitos divinos. Y déjame decirte algo que te encuentras hoy aquí. Jehová de los ejércitos ha utilizado todo para que tú vuelvas a Él, para que tú le reconozcas. Así que Ciro da el decreto en el año 538, unos 50,000 judíos regresan. 536 antes de Cristo levantan el altar, ofrecen sacrificios. 535 comienza la obra, pero la detienen. ¿Por qué? Por temor. Y 520 Ageo es levantado por Jehová de los ejércitos para llamar al pueblo a la reconstrucción del templo. 150 años antes de que naciera el rey Ciro, Dios ya había profetizado por medio del profeta Isaías. De hecho, la segunda parte del libro del profeta Isaías, capítulos 40 al capítulo 66, hablan o refieren de esta esperanza futura. Yo estaré contigo, dice Isaías 43. Es un mensaje de ánimo. Así que ellos regresan, como lo vimos la semana anterior, 520 antes de Cristo, unos 50,000 judíos, regresan con mucho ahínco, con mucho ímpetu de construir, pero debido a la persecución de los samaritanos, debido a la persecución también de algunos otros hombres, de algunos otros pueblos, detienen la obra.
Así ahí es levantado Ciro, lo que vimos, perdón, es levantado Ageo, lo que vimos la semana anterior. Ageo es el 10º libro de los 12 profetas menores y es el primero que empieza a hablar después del exilio. Decía yo la semana anterior y quiero corregir que el primero que predica de manera simultánea es Ageo, después del exilio. Ageo de manera simultánea Zacarías y al final Malaquías. Dije yo Jeremías, pero es Malaquías. Los últimos 3 profetas después del exilio, Ageo es uno de los primeros. Y como vimos la semana anterior, hay un problema de intereses. Ageo 1:1 al 4 dice el Señor por medio de Ageo que el pueblo dice que no es tiempo de reedificar su casa, mientras sus casas, Ageo 1:4, se encontraban adornadas de manera majestuosa, artesonadas, dice el pasaje, ¿verdad? Es decir, decíamos que las casas de los que habían regresado tenían roble, tenían madera, pero la casa de Jehová había sido abandonada. La obra se había detenido, ¿cuántos años? 18, de 15 a 18 años, hermanos. Por temor, por desidia, pero sobre todo por pensar en el yo. Lo leímos la semana anterior. Entonces dice Ageo 1:1 al 4, hay un conflicto de intereses. Después en Ageo 1, versos 5 al 7, Ageo repite, meditad en vuestros caminos, reflexionar, aplicarlo en tu corazón. ¿Por qué has vivido de esa manera? Cuando habla de meditar, lo que está diciendo es, reflexiona en tu corazón porque has vivido de la manera en la que has vivido todos estos años. Meditad, dice Ageo 1, 5 y 7. Y el Señor dice ahí en el 1:6, les da la razón por lo que está ocurriendo. No hay una respuesta de la siembra que hacen. Dice que comen y no se sacian. Dicen que se visten pero aún tienen frío. Ahora vamos a ver por qué, porque lo mencioné, estaban bajo ciertas estipulaciones dadas en Deuteronomio 28 y Deuteronomio 26, bajo ese antiguo pacto, así lo dice el Señor. Y concluimos en el verso 7, Ageo 1:7, nuevamente recordando el Señor, meditad, haz una introspección, detente a examinar por qué te ocurre lo que te ocurre. Detente a examinar, porque decía yo la semana anterior, ¿cuál es tu prioridad? Ageo es levantado para instar a este pueblo a regresar a su prioridad. ¿Cuál era la prioridad después de regresar del exilio? Reconstruir el templo. Reconstruir el templo. Ageo les pregunta cuál es su prioridad. Así que hoy entraremos a los versos 8 al 15. Los primeros 15 versos del capítulo 1 de Ageo es el resto de este sermón. Digamos que todo el capítulo 1 es un sermón. Hoy veremos la segunda parte y lo he dividido en dos partes. Número 1, un llamado a la acción, versos 8 al 11. Ageo 1, 8 al 11. En segundo lugar, respuesta inmediata y efectiva, versos 12 al 15. Sí, 2 encabezados hoy. Un llamado a la acción, Ageo 1, 8 al 11, y en segundo lugar, respuesta inmediata y efectiva, versos 12 al 15. Ageo 1, versículos 8 al 15. Entonces, vamos al verso 8. Vamos al versículo 8, Ageo 1, 8. Recuerda, el pueblo se mantuvo de 15 a 18 años sin reconstruir el templo. Y en el verso número 4 al final dice que su casa está desierta. Lo mismo en el verso 9 al final dice que su casa está desierta. ¿Qué les está diciendo el Señor? Que ustedes se han preocupado por reconstruir sus casas, por arreglar sus casas, pero el templo estaba abandonado. Así que el Señor está exhortando aquí fuertemente y les da la consecuencia de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tengo que hacer malabares para que me alcance el dinero? ¿Por qué parece que cobro mi sueldo y parece que mis bolsillos están rotos y el dinero se va? Probablemente porque tu prioridad no es Dios. Probablemente porque has dejado de lado a Dios y te has ocupado más en otras cosas que en el mismo Dios. Así que el Señor va a exhortarles de esta manera. Dice Ageo 1:8, y aquí hay dos imperativos. Dice, subid y edificad. Ageo 1:8, subid y edificad. ¿A qué se refiere? El Señor está diciendo, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa. Es decir, el Señor no solamente les dice, miren, mediten,
Ageo 1, 5 y 7, mediten, sino que les dice, mediten y actúen. A veces solamente oramos, ¿verdad? Y le pedimos y le pedimos y le pedimos al Señor, pero no salimos de nuestra zona de confort, a lo que el Señor nos está llamando. Ahora, aquí el contexto es la prioridad. Ir a Dios, porque miren, muchas veces también traducimos el, Señor, tú eres mi prioridad porque estoy sirviendo en tu iglesia. Señor, tú eres mi prioridad porque estoy haciendo cosas para ti, pero ¿dónde está Dios en tu corazón? Así que el Señor les dice, miren, no nada más se trata de meditar, se trata de meditar y trabajar, manos a la obra. Contexto, colocar a Dios en primer lugar sobre todo. Dice el Señor en uno de los evangelios que el que ama más a padre, madre, hijos, no es digno de mí. Y no es que el Señor no quiera que tú ames a tu familia, pero el Señor quiere todo de ti. No solo una parte. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el primer y gran mandamiento, aún sobre todas las cosas. Así que el Señor les dice, miren, si mediten, si reflexionen, si vengan a la iglesia, si conéctense a orar, pero colóquenme en primer lugar. A veces también estamos en la oración. Mira, a mí me gusta prender mi cámara cuando estoy en la oración porque es como verles de frente, ¿verdad? Pero a veces podemos estar en la oración y estar pensando otras cosas, no concentrándonos, ¿verdad? Últimamente no la he aprendido porque ha fallado el internet, pero hermanos, esta es la idea, no solamente orar, sino poner manos a la obra, es lo que dice el Señor. Dice, suban al monte. Ahora, ¿por qué dice que suban al monte y vayan por madera? Porque ¿qué pasó con la madera que les habían dado? Porque Ciro no solamente les dio la autorización de regresar, sino que Ciro les dio los recursos para reconstruir. Pero ¿en qué ocuparon la madera, hermanos? En sus casas. Por eso el Señor ahora les dice, miren, suban al monte, traigan la madera para reedificar el templo. Y son dos imperativos en el hebreo. Suban, es decir, trabajen y edifiquen la casa, dice el Señor. Trabajen y edifiquen la casa. Dice ahí en el versículo 8. No solamente es meditar, sino el Señor quiere acción, hermanos. Probablemente la madera que necesitaban era para el interior y exterior del templo. Como que Dios es un poco recalcitrante y les dice, vayan por la madera, porque la madera que tenían para mi templo ya la usaron en sus casas. La idea es esta, lo podemos aplicar así. Mira, aunque tú trabajes y creas que trabajas para mí, si tu corazón está lejos de mí, yo no estoy en el centro de tu vida. Hermanos, Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere todo de nosotros, no una parte. Dios es un Dios celoso, hermanos. Y Él no compartirá su gloria con nadie más, ni con un hijo, ni con una hija, ni con un esposo, ni con una esposa, ni con un trabajo, ni con el dinero, con nada. Dios es santo y Él quiere todo de nosotros. Dios es santo y Él quiere todo de nosotros. Y miren lo que el Señor dice para irnos animando. Dice en la segunda parte del verso 8, construyan la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Miren el Señor tan bueno que es. Dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva desciende ¿de quién? Del Padre de las luces. El Señor les está dando una segunda oportunidad. Miren, reedifiquen el templo. Y recuerdan lo que significa que reconstruyeran el templo, que la morada de Dios sería reedificada. Y dice ahí en Ageo 2:7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Lo que el Señor está diciendo, o lo que Ageo deja entrever es que Dios dice, voy a morar con ustedes. Reconstruyan mi templo, porque ¿qué significaba el templo en ese contexto? La morada de Dios, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero cuando nuestra prioridad no es Dios, Dios no está morando contigo. Cuando tu prioridad no es Dios, Dios no está morando ahí. Por eso el Señor dice, mira, colócame en primer lugar y voy a morar una vez más contigo, en el contexto de ellos. Dice el Señor, yo seré glorificado. ¿Sí? El Señor promete que se complacerá. ¿Sí? El Señor dice, yo voy a aceptar la edificación del templo. El Señor se complacerá y se manifestará una vez terminada la obra.
Nuestra manera de acercarnos a Dios es imperfecta. Y ese cumplimiento perfecto, esa persona que solamente cumple de manera perfecta la obediencia a Dios y que realmente glorificó a Dios, fue su Hijo Jesucristo. Vamos a Juan 17, por favor. Juan capítulo 17, versículos 1 al 4. Solo Jesucristo, el hombre perfecto, ha cumplido esto. Juan 17, la oración, el contexto es la oración sumo sacerdotal y dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El único que ha completado esa obra es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para darte la vida eterna, para darle la vida eterna a aquel que viene arrepintiéndose de sus pecados y confiando en Cristo como Señor y Salvador. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Si tú te has alejado de Dios, si han pasado años y Dios te ha traído de alguna manera hoy aquí. Miren, Dios es soberano, hermanos. Me encanta hablar de la soberanía de Dios y la providencia de Dios, porque Dios utiliza todo para traerte una vez más a Él. Es lo que está haciendo con ellos. Ageo 1, 1 al 15. Ahora, los que habían regresado eran jóvenes, porque recuerden que cuando mueren en el desierto, nace la primera generación. Deuteronomio dice que no entraron, ¿verdad? La primera generación perece en el desierto, que anduvo ahí esos 40 años. En ese tiempo en el desierto nace una nueva generación, que es esta. Algunos son jóvenes, algunos seguramente no se acuerdan ni del templo de Salomón, pero el Señor quiere renovar ese pacto con ellos y les dice: hoy quiero morar en medio de ti, hoy quiero morar contigo, hoy quiero morar contigo. Ahora recuerden, pasaron 15 o 18 años, la obra estaba detenida, sus prioridades estaban alteradas, todos los recursos que tenían, ¿para quién eran? Yo y yo. Se preocupaban por su comodidad. Y el Señor les dice: pónganse a trabajar. Ageo 2:7, y llenaré de gloria esta casa. Salmo 32, versículos 13 al 14, porque el Señor ha preferido a Sión, la ha preferido como su morada. Hermanos, esta es la condescendencia del Señor en su deseo de morar en medio de su pueblo. Ahora, el templo de Dios, ¿quién es? Nuestro corazón. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, como leyó nuestro hermano Mauro. Dios quiere morar en medio de ti. Dios quiere habitar dentro de ti, su Espíritu Santo dentro de ti. Dios quiere el primer lugar, que Él sea el primer lugar en su vida. Esa es la condescendencia de Dios. Versículo 9, Ageo 1:9, dice el Señor, miren aquí el resultado. Vamos primero a Levítico 26:26. Vamos primero a Levítico 26:26. Como el pueblo no hizo caso al Señor, se está cumpliendo lo estipulado en el antiguo pacto, Levítico 26:26. Por eso les está pasando lo que les está pasando. Levítico 26:26. Dice así: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Esto se está cumpliendo acá, ¿verdad? Ahora, vamos por favor a Deuteronomio 28, 22 al 28. Deuteronomio 28, 22 al 28. Se está cumpliendo lo que dice Ageo. Esto que dijo el Señor en Deuteronomio se está cumpliendo. Dice Deuteronomio 28, 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán
sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás con ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedes ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. ¿Qué es lo que está pasando con los que regresaron? ¿Qué es lo que pasó con los que estaban en el cautiverio? ¿Recuerdas lo que dice también Lamentaciones y el Salmo 137? Hermanos, las mujeres, el pueblo de Israel llegó al grado de comerse a sus crías por la desobediencia. Hermanos, Dios cumple sus juicios. Y lo que está ocurriendo con los que escuchan, este auditorio que escucha a Geo, estaba estipulado años atrás. Y ellos lo sabían seguramente. Así que el Señor les dice, Deuteronomio 28, 38 al 40, ahí mismo. Deuteronomio 28, 38 al 40. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Dios lo dijo años atrás, siglos atrás, y se estaba cumpliendo ahí en el 520 a.C. ¿Por qué, hermanos? Porque su prioridad no era Dios. ¿Te das cuenta lo serio del asunto cuando dejamos a Dios a un lado? Cuando pasamos por alto los mandatos de Dios. Dios te lleva a un extremo para que le reconozcas. Esa es la condescendencia de Dios. Les está dando otra oportunidad de volver a Él, de volver a Jehová, Jehová de los ejércitos. Y el Señor lo hace a diario con nosotros. Tratar con nuestros pecados, hermanos. Tratar con nuestros pecados. Por eso ahora sí, dicho todo esto como contexto, leamos el verso 9, Ageo 1:9. Buscáis mucho y halláis poco. Se puede traducir en, Señor, trabajo tantas horas, pero no me rinde el dinero. ¿No nos pasa así a veces, hermanos? Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Quién estaba dando este castigo? Dios, hermanos. Y cuando dice yo lo disiparé en un soplo, el Señor está diciendo, mira, todo lo que traigas a tu casa, todo lo que generes, todo lo que tengas o que crees que tienes en este momento, dice el Señor, si yo no soy el primer lugar en tu vida, yo lo voy a disipar hasta que me reconozcas. Es Jehová, hermanos. Así que hay una consecuencia de nuestros actos, ¿verdad? Yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí está la respuesta, es una pregunta retórica. Ahí está la respuesta. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ageo 1:9. ¿Por qué no me toman en cuenta? Dice el Señor. Más adelante, no quiero adelantarme porque más adelante dice el Señor, a partir de este día, si tú me colocas en primer lugar, te vas a dar cuenta de la bendición. Mientras tanto no. Y se cumplirá y se cumplió para aquellos que regresaron, ¿verdad? Ellos vivían en penuria, ¿sí? Las cosechas eran escasas y hermanos llegaron al extremo de que el hambre, reinaba el hambre en ese momento. Nosotros no hemos llegado a ese extremo, ¿verdad? Pero sí a situaciones complicadas que nos turban, que no podemos dormir, ¿verdad? Y pensamos, Señor, si no me hubiese metido esto, si le hubiese hecho caso al hermano, a la hermana, y lo vamos a ver más adelante, si hubiese atendido a tu palabra, no hubiese llegado a esto, Señor. Ageo 1:9. Hermanos, cuando conocemos al Señor y nos alejamos, es mejor arrepentirnos y regresar a Él. Porque miren lo que Dios utiliza para traernos de nueva cuenta a Él. Esto debería hacernos temblar, hermanos, de verdad. Volver a caer en un pecado, donde decir, Señor, prometí no caer en esto, y caemos, cedemos. El Señor dice así. Nosotros bajo el nuevo pacto dice así, Dios al que ama, disciplina y lo azota.
al que toma por hijo. ¿Sabes qué es lo peor que te puede pasar? Que Dios te diga, ok, ¿eso quieres? Te entrego a lo que tú quieres. Te entrego a tu pecado. Como dice ahí en Romanos capítulo 1, versículos 1, 18 al 30, capítulo 1, versículos 18 al 32, donde describe la pecaminosidad del hombre. ¿Sabes qué es lo peor que Dios puede hacer? Entregarte a lo que tú quieres. Eso es lo peor que nos puede pasar como creyentes, hermanos. Y si somos creyentes, el Señor nos va a regresar a ese camino, de la manera en la que Él lo determine, de la manera en que Él lo determine. Dice que su casa está desierta, hermanos. Es inaudito pensar que se preocuparon más por sus casas, más por su comodidad, más por su temor, que obedecer a Dios, que obedecer a Dios. Miren, Dios no necesitaba un templo, no lo necesita. Dice Primero de Reyes capítulo 8, que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. No necesita un templo. Lo que está mostrando aquí Egeo es la comunión con Jehová. ¿Dónde está tu comunión con Jehová? Todos los días, hermanos. Dice el versículo 10, dice el versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, dice el Señor. Por eso estaba pasando lo que estaban pasando. Y miren una vez más Dios, y llamé la sequía sobre esta tierra. ¿Quién llamó la sequía sobre tu vida? Dios. Dios, hermanos. Dios es nuestra prioridad. Miren, cuando estamos en algún trabajo, tenemos alguna cita. Esto se ve desde este detalle, hermanos y hermanas. Cuando estamos en un trabajo, en alguna cita, si a mí me piden entrar a las 7 de la mañana, aunque llueva, truene o relampaguee, ¿a qué hora llegamos al trabajo? 7 de la mañana, ¿verdad? ¿Y por qué para las cosas del Señor no? ¿Por qué, hermanos? Desde este punto, y no es que nos volvamos religiosos, no, pero es la importancia que le damos a Dios. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida, en mi vida? Desde ese momento, dice el Señor, versículo 10, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. El Señor los acorraló, hermanos, les quitó todo. ¿Sabes para qué? Dice el pastor Suger Michelén, te quita un bien menor para recibir un bien mayor, quien es Dios. Todo lo que Dios te ha quitado hasta el día de hoy, ¿sabes para qué es? Para que ese bien mayor que es Dios regrese a tu vida, haga morada una vez más en ti. Para eso Dios te quita todo lo material para que regreses a Él. ¿Cuánto tiempo más esperarás para eso? Así es nuestro buen Dios, hermanos, nos quita todo. Se ha platicado que cuando el Señor me llamó a mí, me había quedado sin familia, sin trabajo, sin un departamento, nada, hermanos, hasta que le reconocí. Y Él me dio el arrepentimiento, Él me concedió el don de la fe y del arrepentimiento. Pero hasta ese momento, Óscar Aldana reconoció al Dios vivo y verdadero. No llegues a ese extremo, no lleguemos a ese extremo. Te conozcamos hoy a Jehová delante de nuestros caminos. Porque el Señor trae eso, hermanos. Sí, trae eso a nosotros. Dice en palabras del apóstol Pablo en Gálatas 6, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No te engañes, Dios no puede ser burlado, todo lo que sembrares, eso es lo que vas a segar. ¿Qué siembras para el Señor? Nada, nada segarás. Dice el Señor, no te engañes, Dios no puede ser burlado, hermanos, no podemos burlarnos de Dios. Hebreos 4, 12 y 13 dice que todo lo que pensamos incluso está abierto a Él. Dice en los versículos 9 al 11, ahí está, el Señor les está recordando a querer vivir en su comodidad antes que ser obedientes a mí. Hermanos, somos responsables de nuestras acciones. No culpemos a los demás. Somos responsables del lugar donde nos encontramos hoy. Y Dios al que ama disciplina. Dios está detrás de todo lo que sucede hoy en tu vida. De todo. Sí.
¿Sabes por qué? Porque Él quiere ese primer lugar en tu vida. Vamos ahí con el profeta Amós. Miren lo que pasó con el reino del norte. Vamos a Amós capítulos 4 versículos, capítulo 4, vamos a Amós capítulo 4. Amós capítulo 4. Amós fue un profeta, de hecho fue el primer profeta del siglo octavo al reino del norte. Amós capítulo 4. Y si recuerdan, la semana anterior mencionaba yo que el reino del norte fue llevado cautiverio por Asiria en el 722 antes de Cristo. Y Amós dice lo siguiente, Amós 4 versos 6 al 11 dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dice el Señor, yo traje todo eso a tu vida y con todo eso el reino del norte no volvió al Señor. Así que ¿sabes cuál fue la consecuencia? Irse al exilio. Todo el reino del norte. Aquí el Señor está hablando entre líneas, hermanos. Todo lo que Dios hace hoy para que vuelvas a Él, pero haces caso omiso, el Señor traerá juicio a tu vida. El Señor traerá juicio a tu vida. Ahora, pasamos al segundo encabezado. Antes de esto, ¿qué dice el Salmo 19? Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Señor, ayúdame a ponerme a cuentas contigo, porque hay pecados que yo no veo. Ayúdame, Señor, a ponerme a cuentas contigo. Segundo encabezado, ahora sí, la respuesta inmediata y efectiva. Ageo 1, 12 al 15. Ageo 1, 12 al 15. Respuesta inmediata y efectiva. Vamos a leer Ageo 1, 15, por favor. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Dice Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. 15 o 18 años pasaron en que no trabajaron. Pasaron 23 días, hermanos. Mientras Ageo estaba dando el mensaje, pasaron 23 días y se pusieron a trabajar. Después de 18 años, y lo podemos, en nuestros días puede ser así. El primer mensaje lo dio el 29 de agosto del año 520 antes de Cristo, y ellos se ponen a trabajar el 21 de septiembre del año 520 antes de Cristo. 18 años de inactividad y en 23 días se pusieron a trabajar. ¿Qué está pasando? Que la palabra de Dios está obrando en ellos. La palabra de Dios está obrando en ellos. Dice versículo 12. Y miren a quién dirige el mensaje. Y oyó. Cuando dice oyó, en el contexto hebreo, en el contexto de la Biblia, oír no es oír por oír o que te entra por un oído y te sale por el otro. Cuando dice oyó, significa que obedecieron. Dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. ¿Qué hicieron, hermanos? Escucharon la palabra de Dios a través del mensajero, quien era Ageo. ¿Cuánto del sermón recuerdas, evalúas, meditas durante la semana? Hermanos, el hombre que está aquí parado simplemente es un mensajero que te está sirviendo el plato fuerte que es la palabra de Dios. Pero ¿cuánto meditas en la palabra de Dios? Y miren qué relevancia tiene aquí la palabra de Dios. Porque dice en Ageo 1:1, vino palabra de Jehová. Dice Ageo 1:2, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Ageo 1:3, vino palabra de Jehová. Ageo 1:5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo 1:7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo 1:8, ha dicho Jehová. Ageo 1:9, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 1:11, y llamé la sequía, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová. ¿Cuánto atiendes?
¿cuánto tiempo pasas leyendo, meditando, memorizando la palabra de Dios? ¿Sabes por qué tu vida puede estar en desastre? ¿Sabes por qué luchas tanto con ciertos pecados? Porque no lees la Biblia. Decía uno de mis pastores cuando alguien llega a consejería matrimonial: si hicieran lo que dice la palabra de Dios, se evitarían tantos problemas. ¿Quieres saber cómo guiar a tus hijos? Aquí. ¿Quieres saber cómo debe de ir tu matrimonio? Aquí. ¿Quieres saber cómo debe ser un buen empleado? Aquí. Este es el manual que Dios nos ha dejado. ¿Sabes por qué tu vida puede ser que se esté tambaleando? Porque pones poca atención a esto. Porque no vienes con un corazón dispuesto a escuchar y aplicar la palabra de Dios a tu vida. Así ha dicho Jehová, Jehová ha dicho. Y cuando escucharon verdaderamente la voz, ¿qué dice? Se pusieron a trabajar. Se pusieron a trabajar. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Cuando tomaron en serio la palabra de Dios, el pueblo teme, pero no es un temor que les paralice, porque el temor que les paralizaba con los enemigos era diferente al temor a Jehová. El temor del que habla aquí es un temor reverente, de reconocer quién es Dios. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es un temor que te paraliza, ¿verdad? ¿Por qué estaban paralizados? Porque los samaritanos no los dejaban avanzar. Porque yo creo que estaban pensando: ay no, Señor, ¿cómo voy a dejar mi comodidad por ir a servirte? ¿O cómo voy a dejar de querer ganar más recursos por ir a la iglesia? ¿Verdad? El temor del que habla aquí en el versículo 1:12 es un temor de reconocer a Jehová en tus caminos en primer lugar. Es lo que le está diciendo ahí al pueblo. Y hermanos, miren, podemos pensar que somos bien intencionados cuando le damos prioridad al trabajo. Es que yo tengo que mantener a mi familia. Sí, es cierto, es cierto. Pero le quitamos tiempo a Dios, hermanos. Piensen en todos los países que son perseguidos y que tienen que reunirse a escondidas y que lo hacen en una cueva y que memorizan la Biblia porque no tienen Biblias. ¿Y nosotros, hermanos? Y dice que temió al pueblo. Ajá. Escucharon la voz de Jehová. Escucharon, es decir, obedecieron la palabra de Dios predicada por el profeta. Entonces el pueblo dio reverencia a Dios, no temor por el castigo, sino reconocer quién es Jehová de los ejércitos. Isaías 55:11 dice que el Señor tiene una intención para su palabra y que su palabra jamás, hermanos, jamás vuelve vacía. O es para condenación o es para edificación. Así que si tú en el pasado has escuchado de Dios, de Cristo, y te han hablado del Evangelio y haces caso omiso, la palabra de Dios es para juicio, pero también para edificación de su pueblo. Jamás, hermanos, jamás vuelve vacía la palabra de Dios. Y a veces cuando estamos en medio de una situación, buena o mala, nos viene la palabra, ¿verdad? Sí. El que habita el abrigo del Altísimo, pero si no me hubiera metido en esto, Señor. O de gozo, ¿verdad? O de gozo, cuando el Señor nos bendice. Así que hoy es momento de que te arrepientas de tus pecados y vengas a confiar en Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Dice así su palabra, 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, atendieron la palabra, decidieron honrarlo y reverenciarlo, y la respuesta fue favorable. Pero ¿a quién habla en primer lugar? A los líderes, hermanos, a nosotros. Zorobabel y Josué. Zorobabel, el líder político, porque no había un rey, ¿recuerdas? No había un rey porque eran
estaban cautivos, ellos pertenecían a los medo-persas. Así que habla a Zorobabel y después habla a Josué, y después cuando habla del resto del pueblo en dos ocasiones, versículo 12 y versículo 14, lo que se traduce del hebreo es remanente. Es decir, Dios está hablando a través de Ageo ahora en esta parte a aquellos que verdaderamente han regresado a Dios, a ese remanente. No todos los que regresaron a Jerusalén, sino los que realmente volcaron su vida a reverenciarlo, a reconocerlo. Esto habla en términos del Nuevo Testamento de una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo va a buscar a Dios, va a reconocer a Dios en su vida y va a reverenciar a Dios como su único y verdadero Dios. Recuerden, no todo el que viene a una iglesia cristiana es cristiano. Aquí está hablando en ese contexto del remanente, de los que han regresado, de los que realmente escucharon la palabra y quieren atender y obedecer al Señor. Ageo 1, 12 y 14, es lo que está diciendo ahí el Señor. El pueblo fue sacado de su letargo y de su complacencia. Tengo aquí una cita de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, y en su libro El problema del dolor dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros deberes, repito la cita: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Ese megáfono que Dios está utilizando hoy en tu vida puede ser los problemas en los que estés metido o metida. Dios nos grita en nuestros dolores para regresar a Él, para volver a Él, para que nuestro rostro, como dice 2 de Crónicas capítulo 20, Señor, no sé qué vamos a hacer, pero yo volteo mi mirada solo a ti. 2 de Crónicas capítulo 20, la oración de Josafat. Yo no sé, Señor, yo no sé qué más voy a sufrir, pero ayúdame a que mi mente y mi corazón estén fijos en ti, a regresar a ti, Señor. Hermanos, miren lo que dice el Señor. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. No camina solo o sola como cristiano o cristiana, sino dice: yo estoy con vosotros. Señor, a veces ya no puedo, yo estoy contigo. No puedo más, Señor, yo estoy contigo. Y es una frase muy corta en el hebreo. Imagínense el ánimo, vamos a reedificar porque Jehová está con nosotros. ¿Qué problema estás pasando hoy? El Señor te dice: yo estoy contigo. Si tú has reconocido a Jesús verdaderamente como tu Señor y Salvador, el Señor te dice: yo estoy contigo. Qué aliento, hermanos, para nosotros. Iglesia Bíblica El Faro, yo estoy contigo. Y saben los hermanos lo que han pasado, ¿verdad? Pero dice el Señor: yo estoy contigo. Es lo que el Señor dice ahí, a través de su palabra, hermanos. Fue la misma promesa que le hicieron a Jacob cuando viajó de Betel a Harán, Génesis 28:15, he aquí, yo estoy contigo. Fue lo mismo que nos señala en el libro de Génesis capítulo 39, verso 21. ¿Por qué José prosperaba, hermanos? A pesar de todo lo que había pasado, porque Jehová estaba con él. Fue lo mismo que le dijo a Moisés en la zarza ardiente: ve, porque yo estoy contigo. Qué promesa, hermanos. Mira, esa situación que estás pasando hoy, que crees que no puedes salir de ella, el Señor te dice: ve, porque yo estoy contigo. Ese es nuestro buen Dios, que está con nosotros. Qué promesa, hermanos, del Señor. Es lo mismo que le dijo a Josué cuando suplió a Moisés: yo estoy contigo. Es lo mismo que recibió Jeremías capítulo 1 verso 8 en su ministerio: yo estoy contigo. Y vaya, hermanos, que Ageo los puso a trabajar por medio del Señor, porque Jeremías, el profeta llorón, no vio fruto de su predicación, hermanos, porque fueron llevados al exilio, pero Ageo sí, y aún así el Señor le dijo: yo estoy contigo. A Gedeón le dijo, Jueces capítulo 6, yo estoy contigo. Ahora ponle nombre ahí. Y contigo está el Señor. Está con nosotros. Son las promesas de nuestro buen Dios. Mateo 1:23 es Emmanuel, Dios con nosotros.
Es Dios en medio de nosotros. Juan 1:14, Él vino a morar, literalmente dice, vino a tabernaculizar en medio de nosotros, a poner su casa de campaña en medio de nosotros, en medio de esta iglesia, su iglesia, hermanos. Ahí está la promesa. Primero los reprende, ¿verdad? Pero después les da un bálsamo y les dice, yo estoy contigo. Señor, pero es que no puedo avanzar más. Yo estoy contigo. Hermanos, les he dicho muchas veces, no nos dejemos llevar por nuestras emociones, sino por principios bíblicos, promesas del Señor a nuestras vidas, en que está con nosotros, en que está con nosotros. Mateo 28, la gran comisión, yo estoy todos los días con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pablo, Romanos 8, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? ¿Quién contra Iglesia Bíblica El Faro unida trabajando en comunión? Si Dios está con esta iglesia, hermanos. Gloria a Dios por su palabra. Así que se ponen a trabajar. Dice el verso 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Y la palabra despertó se puede traducir como los agitó, hermanos. Los sacudió. A veces quisiéramos hacer eso con un hermano o hermana, ¿verdad? Para despertar de su letargo. Dice que los sacudió, hermanos. Ya entiende, por favor, quisiéramos decir eso a veces, ¿verdad? Dice que los despertó, Ageo 1:14, Jehová, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Después de que los sacudió, se pusieron a trabajar. Pero ya les había dado la promesa de estar con ellos. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios produce en ti el querer como el hacer, pero aquí está tu responsabilidad, ponerte a trabajar. Contexto, colocar a Dios en primer lugar, colocar a Dios en primer lugar. Poner manos a la obra, porque Dios produce en nosotros. Dice el Señor, es tiempo de trabajar. Los ha despertado de su letargo. Y miren cómo trabajan en conjunto la palabra de Dios que atendieron y el Espíritu Santo, porque dice que despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué y del remanente. ¿Cómo aplicas la palabra de Dios? ¿Permites que el Espíritu Santo haga mella en tu corazón, en tu alma, cuando aplica la palabra de Dios? No vayas por aquí porque no es buen camino. Ah, no, Señor, me quiero ir por ahí. Y no permites que la palabra que escuchaste sea aplicada en tu corazón por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? No con ejército, dices, vamos a Zacarías 4:6, un profeta que profetiza de manera simultánea. 2 meses después que empezó a profetizar Ageo, empezó Zacarías. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces dejemos que el Espíritu Santo que mora en ti si eres creyente, obre para tu santificación. Sí. Verdaderamente, y aquí el Señor dice, ¿qué dijo en el 1:4? Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, pero ahora dice, este remanente, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo ya cambió lo despectivo por algo positivo? Ahora sí dice el Señor, es mi pueblo y voy a estar contigo. Aquellos que en verdad se han arrepentido de sus pecados y confiado en Cristo Jesús, son a los que el Señor les promete estar con ellos. Mientras tanto no. Mientras tanto no. Bajo el nuevo pacto, verdaderamente debemos trabajar en obediencia, hermanos. Dios es nuestra prioridad. El templo hoy somos tú y yo, 1 Corintios 6, 19 y 20. Somos esas piedras vivas que edifican esa columna que es baluarte de la verdad, que es la iglesia, 1 Timoteo 3, 15. Tú y yo somos esas piedras vivas, en palabras del apóstol Pedro, que debemos edificarnos unos a otros, servirnos unos a otros. El Señor no necesita ningún templo, Él mora en nosotros, pero nosotros como piedras vivas, utilizando esta metáfora, debemos construirnos unos a otros, llevar las cargas los unos con los otros, trabajar en conjunto, hermanos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Sí. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Así que, hermanos, ruego a Dios que esta palabra haga mella en tu corazón, también en el mío.
para que nos pongamos a trabajar. ¿Y sabes para qué? Para que Dios sea nuestra prioridad, para que coloquemos a Dios en primer lugar. ¿Estás harto de tus problemas, de tus dificultades, de tus problemas económicos, de que no te alcanza el dinero, de que tu matrimonio no está bien? Coloca a Dios en primer lugar. Pon orden en tus prioridades, en esa jerarquía de prioridades. Coloca primero a Dios y verás la consecuencia de esto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque nos exhorta muy fuerte, Señor, pero también nos anima, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros. Tú vas con nosotros, Señor mío. Padre, si alguien aquí no te conoce, que tu Espíritu Santo te ayude a que se arrepienta, Señor, que regrese a ti, Señor, que seas lo primero en su vida. No importa lo que se pierda, Señor, cuando tú estás en primer lugar, tú acomodas todo, Señor. Señor, a Job permitiste que se quedara sin nada y al final del libro dice que le regresaste al doble, Señor. Que no lo hagamos por eso, sino porque te amamos, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.